Sean todos muy bienvenidos a su programa Lecciones de Esperanza, donde semana tras semana compartimos lecciones de la palabra de Dios. Hoy estamos con nuestro invitado especial, el pastor Frank Arias. Pastor, bienvenido a su programa Lecciones de Esperanza. Muchas gracias, Pastor Moisés. Para mí es un gusto poder compartir esta semana con todas las personas que observan este video y que escuchan a través de las ondas radiales. Así es, gracias Pastor por haber aceptado nuestra invitación. Y queridos amigos, como todas las semanas, vamos a empezar nuestro programa con una alabanza musical. De cristal, junto a la gran ciudad, el árbol de la vida en medio está, solo existe la felicidad. Y no quiero solo imaginar el lugar que fuiste a preparar. Y no quiero solo imaginar tu grandeza y tu inmensidad. Quiero vivir junto a ti, verte cara a cara, Señor. Deseo que tu gloria me vista de tu luz. Quiero vivir con Jesús. En el cielo cantando está, alabanza sin cesar al único que es digno de adorar, el principio y el final. Y no quiero solo imaginar a tu pueblo por la eternidad. Y no quiero solo imaginar cómo será ese bello lugar. Quiero vivir junto a ti, verte cara a cara, Señor. Vivir con Jesús. El león y el cordero como hermanos pastarán, y los niños con el áspid muy alegres jugarán. Todas tus lágrimas en el cielo ya no habrá. En ese lugar es donde quiero morar. Quiero vivir junto a ti, verte cara a cara, Señor. Deseo que tu gloria me vista de tu luz. Quiero vivir con Jesús. Junto a ti, verte cara a cara, Señor. Deseo que tu gloria me vista de tu luz. Quiero vivir con Jesús. Quiero vivir con Jesús. Quiero vivir con Jesús. Con Jesús. Hermosa alabanza musical con un mensaje muy especial, y en esta oportunidad vamos a estudiar la lección de nuestra semana que se titula Fe contra todo pronóstico. Pastor Frank, y es que es maravilloso saber que el Salmo 119:11 dice en el texto: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y tenemos una introducción muy hermosa. Cuéntanos un poco más con respecto a esta semana. Así es, en el tiempo de los reformadores,
estos hombres que aprendieron a vivir para Dios, y cuando uno aprende a vivir para Dios, uno está dispuesto a morir por Dios. Y vamos a estar hablando de algunos personajes destacados de esta época, como John Wycliffe, como John Wesley, como Martín Lutero y como William Tyndale, personajes que estuvieron dispuestos a morir por Dios. La palabra de Dios. Qué bonito es, pastor, y vamos entonces a empezar inmediatamente con el primer punto de la lección de esperanza de esta semana, que se titula Solo la palabra de Dios. Y en el Salmo 119, tal como el texto de memoria de esta semana, nos habla bastante acerca de la importancia que David le daba a la Biblia, a la palabra de Dios. Y en el Salmo 119, 103 al 105, dice así: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y aquí viene el texto sumamente conocido que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que David le prestaba mucha importancia a la palabra de Dios, y esta semana estudiamos que esos reformadores también le prestaron importancia a la palabra. Cuéntenos un poco más, pastor. Correcto, los reformadores aprendieron a llenar su vida de la palabra de Dios. Ellos a través de la palabra de Dios se llenaban de gozo, se llenaban de esperanza, a través de sus promesas se llenaban de fortaleza, se llenaban, ¿verdad?, de todo eso que hoy nosotros también deberíamos llenar nuestra vida de la palabra de Dios. Y cuando ellos recibían y asimilaban estas palabras de la palabra de Dios, y cuando veían esas enseñanzas que había a través de ellas, la fortaleza de su carácter, ¿verdad?, se ennoblecía, asemejándose al carácter de Cristo Jesús. Amén, qué bonito, pastor. Y es que como ellos estaban llenos de las Escrituras, llenos de todas esas promesas, así también era su vida espiritual. A mí me llama la atención que la vida de el personaje acá que dice John Wycliffe, que era una persona que tradujo la Biblia de la lengua original al inglés. Y qué bonito es saber cómo, aunque eso era ilegal en sus tiempos, a través de la fe, él soportó todas las aflicciones. Sí, John Wycliffe, el llamado Lucero, el Lucero de la exactamente, 200 años antes aproximadamente de la Reforma, ya nace en su corazón el deseo de traducir la Biblia al idioma inglés, lo traduce del idioma latín, y el deseo era que todas las personas pudiesen conocer lo que la palabra de Dios tenía para todos. Recordemos que en ese entonces un grupo selecto que manejaba el idioma latín era el que manejaba lo que decía la palabra de Dios, y lo interpretaban a su manera. Pero el deseo de John Wycliffe era que todo el mundo pudiese conocer, desde la persona más humilde hasta la persona más encumbrada en los reinos, pudiese conocer las verdades de la palabra de Dios y cómo esta palabra de Dios transformó su vida. Él quería que también transformara la vida de otras personas. Así es. John Wycliffe, el Lucero de la Reforma, dijo estas palabras también. Dijo: ¿contra quién piensan que están contendiendo? ¿Contra un anciano que está ya al borde del sepulcro? No, contra la verdad que es más fuerte que ustedes y que los vencerá. Qué interesante esas últimas palabras de este gran reformador Wycliffe. Ellos entendieron que la Biblia era un tesoro. Entendieron que la Biblia era un tesoro. Y aún esas palabras que John Wycliffe dice, que es ya al final de su vida, antes de ser, ¿verdad?, justiciado por las personas que querían su muerte, aún en ese momento la palabra de Dios trae consuelo para nuestras vidas. O sea que ni la muerte, ¿verdad?, puede dejarnos sin esperanza cuando usted tiene la palabra de Dios en su vida. Y una de las promesas que yo quisiera compartir hoy es la promesa que está en Apocalipsis capítulo 21, Amén, en los versículos 4 y 5, porque la última pregunta de nuestra lección ahí en ese día era: ¿de qué manera te ha consolado la Escritura en tiempos de prueba? Amén. Y Apocalipsis 21, los versículos 4 y 5 nos dicen lo siguiente:
enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nueva todas las cosas. Me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Las promesas de las palabras de Dios que nos consuelan en toda situación, pero aún la situación más triste, que es el dolor de la muerte, de la pérdida de un familiar, de la pérdida de enfrentar uno la muerte, aún hay esperanza en medio de la palabra de Dios para situaciones como estas. Amén. Y con ese pensamiento vamos a pasar al segundo punto de la lección de esperanza. Ven a disfrutar de nuestro contenido de esperanza. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Visión Global Media. Cada día encontrarás mensajes que te ayudarán a mirar la vida con gratitud y entusiasmo por medio de Cristo Jesús. Síguenos ya en nuestras redes sociales, Visión Global Media, con un contenido de esperanza. El segundo punto de la lección de esperanza en esta semana se titula Transmitir la palabra de Dios. En 2 Corintios, el capítulo 4, el apóstol Pablo menciona cómo fue ese gran esfuerzo de ellos para transmitir la palabra de Dios en una ciudad tan difícil de compartir el Evangelio. Cuéntenos un poco más de lo que dicen estos pasajes sobre eso. Correcto, Pablo se refiere al compartir el Evangelio como resplandecer la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estaba claro que Pablo entendía que el Evangelio era una luz para el mundo. Y los reformadores también entendieron esto. Y cuando fueron estudiando la palabra de Dios y conociendo más de la palabra de Dios, entendieron que esa luz debía volver a ser encendida en medio de la oscuridad que se estaba viviendo en el tiempo de la reforma o la prerreforma. Así es, y en esta parte, en este punto de la lección, nos habla acerca de un personaje muy especial que se llama William Tyndale. Era un inglés que tiene una historia muy peculiar. Sí, correcto. William Tyndale, un hombre muy estudiado, llegó a conocer incluso 7 idiomas, ¿verdad? Entre ellos conocía o manejaba los idiomas originales de la palabra de Dios, y él decide traducir ahora nuevamente la Biblia al idioma inglés, pero Wycliffe lo había hecho desde el latín con sus errores, y él decide traducirlo desde el idioma original. Tyndale, antes de ser ajusticiado, llega a traducir el Nuevo Testamento, y el Miles Coverdale traduce el Antiguo Testamento siguiendo su trabajo, ¿verdad? Esta Biblia de Tyndale es la que llegaría a ser la que se utilizaría para la King James Version, la versión del rey Jacobo, que fue y es la Biblia más utilizada en inglés y la más utilizada incluso en el mundo, por encima de la que nosotros utilizamos en español. Y llama mucho la atención que hoy hablamos de Tyndale y no hablamos de sus justicieros, no hablamos de aquellas personas que lo mandaron a asesinar. Cuando Tyndale va a morir, él dice: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y llama la atención que luego el rey de Inglaterra mandaría a hacer una traducción nuevamente, pero ahora de la versión de que este hombre había hecho algunos años atrás. No estaba sucediendo solo eso en ese entonces. Lutero estaba para ese entonces traduciendo la Biblia al alemán, estaba Pierre Oliverton al francés, se estaba traduciendo la Biblia también al polaco, la Biblia de Brest, Casiodoro de Reina la estaba traduciendo al español, se tradujo al checo, al lituano, al esloveno, al italiano, al portugués. Fue un auge que se estaba dando de las traducciones de la Biblia porque se deseaba que la palabra de Dios llegara al idioma del pueblo, cada localidad. Y yo quiero destacar algo que en Hechos capítulos 12, versículo 24, sucedió también
cuando en este capítulo se habla de la muerte de Jacobo, se habla de Pedro encarcelado, se habla de cómo Pedro es liberado de la cárcel, también se habla de la muerte de Herodes, un hombre que estuvo en contra de la enseñanza de Cristo Jesús. Pero el versículo 24 dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y eso es lo que también sucedió en el tiempo de William Tyndale, cuando por un momento parecía que su causa estaba perdida, pero hoy en día, gracias a esa versión, muchas otras personas han podido adquirir un ejemplar de la Biblia y todo lo que nosotros conocemos de la versión del rey Jacobo y las versiones que conocemos hoy en día y que tenemos en nuestras manos, gracias a Dios. Amén. Pastor, qué bonito es saber que en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 13 nos dice de la siguiente manera: y oí una voz que me decía desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Correcto. Y eso también se relaciona a la vida de Tyndale. Correcto. Y a la vida de todos esos reformadores y eruditos que se dedicaron a transmitir la palabra de Dios. Daniel 12:3 nos habla de que los entendidos resplandecerán. Y Apocalipsis también nos habla, pues, lo que usted acaba de mencionar, de que sus obras siguen con ellos. Y es una realidad. Como mencionaba, hoy nadie recuerda a aquellos que hicieron ejecución contra estos hombres de Dios, pero sí estamos hoy hablando del trabajo que Dios hizo a través de estos hombres que murieron por la palabra de Dios. Amén. Y con esta idea vamos a pasar al siguiente punto de la lección de esperanza. Síguenos en Facebook y comparte con tus amigos. Serás parte de una comunidad que vive el mensaje bíblico y espera el regreso de Cristo. Somos Visión Global Media, la voz de la esperanza. El tercer punto de la lección de esperanza se titula Iluminado por su Espíritu. Y es que la palabra de Dios es un libro que solamente puede ser verdaderamente entendido y correctamente interpretado cuando su autor está presente. Y hay una historia muy interesante de Martín Lutero cuando él descubre un ejemplar de la Biblia en latín. Correcto. Él dice que leyó capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, uno a uno, desde el inicio hasta el final, y le asombraba la claridad y el poder de la palabra de Dios. Y cuando él sintió la dirección del Espíritu Santo, se emocionaba al comparar todas esas grandes verdades con las tradiciones que él estudiaba, y exclamó un día: ¡oh, que Dios me diera un libro así para mí! ¿Verdad? Qué bonito es, qué interesante, pastor, antes de entrar en la enseñanza de este punto de la lección, que Martín Lutero tenía que acudir a algún lugar a estudiar esa Biblia. Hoy la tenemos inclusive en nuestros dispositivos electrónicos. Correcto. Y quizá en esos tiempos la gran dificultad era que no habían Biblias. Hoy nuestra gran dificultad es que es la abundancia de información, y también tenemos que procurar concentrarnos en el estudio de la palabra de Dios en esta época donde hay abundancia de información. Y pastor, tenemos un principio importante que está en unos textos. Cuéntenos un poco más. Así, añadiendo, ¿verdad? Había una sed. Había una sed insaciable de algo. Y Martín Lutero se dio cuenta de que lo único que podía llenar esa sed, ¿verdad?, era la palabra de Dios. Y la palabra de Dios y su interpretación, ¿cómo o quién debería guiarnos bajo la palabra de Dios? Porque muchas personas creen que hay personas autorizadas para interpretar la palabra de Dios, y en ese entonces eso era mucho más común de lo que tal vez hoy creemos que es, aunque hoy sigue siendo, ¿verdad?, así. Y las personas creían que solo cierto nivel de personas podían interpretar, enseñar y decir qué era lo que decía la palabra de Dios. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros podemos ver en Juan 14, versículos 25 y 26, como la palabra de Dios nos dice a través de Jesús: os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo,
a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Como Jesús nos dice, no te he dejado a Pedro, no te he dejado a Mateo, te voy a dejar a alguien especial, porque tal vez Pedro pueda equivocarse, tal vez Mateo pueda equivocarse, tal vez el mismo Juan pueda tener uno que otro error. Yo prefiero dejar el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo guíe a Pedro, que el Espíritu Santo guíe a Juan, que el Espíritu Santo guíe a Mateo, y así nos vamos a asegurar de que se va a dar la enseñanza de una mejor forma. Entonces, qué lindo es saber que el mismo Juan registra estas palabras para que nosotros entendamos de que nosotros creemos en las palabras de Juan, no por ser Juan, creemos en las palabras de Juan porque Juan conoció o tuvo una experiencia con el Espíritu Santo, que fue el que le recordó todos esos momentos que ellos, ¿verdad?, en los evangelios registran. Entonces, vemos que quien guía en la enseñanza, en el conocimiento, no debe ser un hombre, porque el hombre es persona que se puede equivocar, debe ser Dios. Y Jesús mismo dejó el Espíritu Santo. Juan 16, 13 al 15 también nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nuevamente se repite el mismo patrón. El guía debe ser el Espíritu Santo. Amén. Así es, también hay otro texto que dice 2 de Pedro 1 y el versículo 20 también, pastor, este texto es muy especial. 2 de Pedro nos dice el versículo, capítulo 1 y el versículo 20. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Correcto, lo que mencionábamos, ¿verdad? Nuestra certeza de que lo que Mateo, Juan, Pedro, Pablo, todos ellos dijeron fue que el Espíritu Santo es el que los guió. Cuando Martín Lutero se enfrenta a la palabra de Dios y se da cuenta que las tradiciones que se le han estado enseñando, las enseñanzas que ha estado conociendo durante todos sus años como sacerdote, como cura en la iglesia, trabajando en la iglesia, tal vez habían cosas que no estaban correctas. Cuando él enfrenta la palabra de Dios, hay una transformación en él. El deseado de toda la gente, en la página 625 nos dice: la predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañada por el Espíritu, vivificará la conciencia o transformará la vida. Solamente el Espíritu Santo puede hacer ese trabajo. Y no sé si tú estás enfrentando a través de esta lección algo, estás siendo confrontado por esta lección, pero yo quiero decirte a ti que tú puedes permitir que el Espíritu Santo sea el que haga el trabajo final. Tal vez has estado descubriendo ciertos errores, ciertas tradiciones que no estaban de la manera correcta. Dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, guíame, sé tú el maestro, sé tú el que me diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Amén, amén. Y hay una historia muy interesante de un caballero llamado John Knox, también en Escocia, y él tiene un intercambio con la reina de esa área del mundo. Y es interesante, pastor, compártanos un poco más, porque tiene que ver precisamente con que muchas veces nosotros tendemos a pensar quién al final tiene la verdad. No sé si alguno ha preguntado alguna vez por qué hay tantas ideas y solamente es una sola Biblia. Correcto. Entonces creo que nos ayuda a ilustrar mucho este punto. La reina de Escocia, la reina María en ese entonces, le pregunta a John Knox y le escribe unas cartas y le dice: usted interpreta la Biblia de una manera distinta a ellos, refiriéndose a los sacerdotes, a los prelados, a las personas encargadas, ¿verdad? Y yo veo, ahora no entiendo a quién creerle, si a usted o a ellos. John Knox muy sabiamente le dice:
tú debes creer en Dios, que habla con sencillez en su palabra y más de lo que la palabra le enseñe. No debe creer ni a uno ni a otro. La palabra de Dios es clara en sí misma y dice, y si parece haber oscuridad en algún lugar, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, lo explicará con más claridad en otros lugares. Así que la palabra, siendo guiados por el Espíritu Santo, me puede dar toda la luz necesaria para yo conocer de la salvación que es Cristo Jesús. Hay personas que dicen, pastor, lo que pasa es que no abro la Biblia porque lo veo muy complicado. Y lo cierto es que una vez usted abre la Biblia, podemos contar con el Espíritu Santo como el Maestro. No tenemos que esperar, podemos abrirla y encontraremos sus enseñanzas ahí. Correcto. Así que con estas ideas vamos a pasar al siguiente punto de la lección de esperanza. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Podrás acceder a contenido original cada semana y ser parte de nuestra comunidad. Somos Visión Global Media, la voz de la esperanza. El cuarto punto de la lección de esperanza en esta semana se titula Solo Cristo, solo la gracia. Y nos habla acerca de un punto muy importante del plan de la salvación que Dios tiene para con nosotros. Cuéntenos un poco más, pastor. Antes de contar, yo quiero imaginar a un Martín Lutero confrontando su vida. La historia nos cuenta que Martín Lutero era un hombre angustiado, angustiado porque él quería demostrarle a Dios lo mucho que le amaba, pero nada de lo que hacía vencía esa naturaleza pecaminosa que él tenía. Se le había dicho que él podía demostrarle a Dios caminando caminando a distancias largas, subiendo de rodillas las escaleras de cierta plaza. Se le había dicho a Lutero que a través de las indulgencias, que a través de las misas, que a través de esto, del otro, y nada de lo que Lutero hacía le parecía suficiente. Ahora Lutero está confrontándose con la palabra de Dios y de repente se encuentra con el libro que está en la carta que está carta hecha por Pablo, ¿verdad?, a los Efesios, en el capítulo 2, el versículo 8. Vamos a ver qué nos dice ese texto. Efesios 2:8. Y el versículo 8, por supuesto, nos dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Imaginemos a Lutero, ¿verdad?, encontrando este pasaje. Así es. Algo que le impacta en su vida y lo va a impactar durante toda su vida. Por gracia sois salvos. Y esto es por medio de la fe, no de nosotros, sino esto es un don de Dios. Entonces, un hombre que ha estado buscando toda su vida complacer a Dios a través de las tradiciones que se le habían enseñado, ahora encuentra que por gracia Él es salvo. Qué lindo, ¿verdad? 3 enseñanzas que hay ahí en ese texto. Número 1, somos salvos solo por gracia. Dice el texto, porque por gracia sois salvos. Ahora, número 2, dice por medio de la fe. El medio para alcanzar esa gracia solo es, ¿qué cosa? La fe. Y número 3, esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y la palabra le está diciendo a Lutero, esto no se trata de ti, se trata de lo que ya yo he hecho por ti. Entonces, qué lindo saber que ese mensaje que le llega a Lutero a su corazón también llega a nuestras vidas. Porque así como Lutero, tú y yo, si nos miramos a un espejo y confrontamos nuestras vidas, veremos que no hay nada bueno en nosotros. Todos pecamos, estamos destituidos de la gloria, no hay justo ni siquiera uno. Pero qué lindo saber que no se trata de lo que tú y yo podemos hacer por Dios, se trata de lo que ya Dios hizo por nosotros. El texto es claro, no es un don de tuyo, esto es un don de Dios. ¿Y cuál es ese don? Cristo Jesús. Y es por eso que decía solo Cristo, solo la gracia, porque solo Cristo salva, solo la gracia salva. Así es, pastor, y la gracia, cuando habla aquí en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, quiere decir un regalo inmerecido, ¿verdad? Correcto. Es algo que nosotros no merecemos y que Dios nos brinda precisamente como un regalo.
dice que es un regalo de Dios, es un don, es un regalo que Dios nos brinda, solamente porque somos los receptores de esa gracia. No porque nosotros hayamos hecho algo para merecerlo, sino porque lo necesitábamos. Correcto. Hay un pensamiento de una escritora americana, Elena de White, de un libro llamado El deseado de toda la gente. Dice, Cristo fue tratado como nosotros merecemos para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por causa de nuestros pecados en los que no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte que era nuestra, para que pudiésemos recibir la vida que era suya. Amén. Miles de personas, literalmente, miles, cientos de miles de personas, todos los días se levantaban pensando cómo poder estar en paz con Dios. Millones de personas. Y había distintas formas, como ya usted lo mencionó, dentro de las ideas de los pueblos, pero ahora Martín Lutero y los reformadores van descubriendo que para estar en paz con Dios simplemente tenemos que acudir a Él, porque la bondad de Dios es maravillosa. Y ahora, como usted menciona en la cita, dice que es Cristo que se pone en nuestro lugar para que entonces todo lo que Él merece lo recibamos nosotros que no lo merecemos. Así es, la iglesia, ¿verdad? Al tener la interpretación, había inventado muchos caminos para aparentemente obtener la salvación. Pero a través de lo que los reformadores descubren, vuelven a lo que Jesús dijo una vez: yo soy el camino. El único camino es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Cristo Jesús. Y ahora, pastor, eso no nos excluye de hacer buenas obras, ¿verdad? Pero todo tiene su lugar. Algunas personas dicen, pastor, yo hago buenas obras para salvarme. Sin embargo, la Biblia nos enseña que solo Dios nos salva. Como ya mencionó nuestro pastor, solo es por gracia, solo es Jesús y solo es a través de la fe. Sin embargo, las buenas obras tienen un lugar, que son el resultado de nosotros haber recibido la salvación. Correcto, en la siguiente sección vamos a tratar un poquito más de esa temática, pero la obediencia es el fruto de la fe. Así es, y con esa idea vamos al siguiente y último punto de la lección de esperanza. Ven a disfrutar de nuestro contenido de esperanza. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Visión Global Media. Cada día encontrarás mensajes que te ayudarán a mirar la vida con gratitud y entusiasmo por medio de Cristo Jesús. Síguenos ya en nuestras redes sociales, Visión Global Media, con un contenido de esperanza. El quinto y último punto de la lección se titula La obediencia, el fruto de la fe. En Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2 nos dice de la siguiente manera: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El versículo 3 termina la idea diciendo: lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Qué texto más maravilloso, qué verdad tan grande, tan maravillosa, pastor. Háblenos más acerca de estos textos que nos enseñan que la salvación es solo por la justicia de Cristo, pero también implica una parte de nosotros. Así es, la obediencia, el fruto de la fe, nos habla la temática que acabamos de leer acerca de la necesidad. O sea, somos salvos solo por Cristo Jesús, pero igual la ley sigue siendo parte importante de nuestra vida cristiana, no para el poder ser salvos, sino para poder vivir en salvación. Esto es algo que descubren cuando
enfrentan los reformadores esta realidad de que, bueno, entonces quiere decir ahora que no hay que hacer nada, exacto, quiere decir ahora que la ley no implica nada. No significa eso. En Colosenses, Pablo también nos va a decir en el versículo 1, versículo 10, así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento. Amén. Parte importante de lo que los reformadores definieron como parte de sus creencias es el concepto de crecer en la gracia. John Wesley, uno de aquellos hombres que luego sería de los que iniciarían o a través de ellos inspirarían el movimiento metodista, cuando conoció esta verdad, dijo lo siguiente: sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación, y tuve la seguridad de que Él había quitado mis pecados, aún los míos, y me había salvado de la ley, del pecado y de la muerte. Pero esto no implica de que John Wesley luego quisiera vivir en una vida santificada por Cristo Jesús. Y eso fue lo que se dedicó. Empezó a estudiar la ley, empezó a estudiar su palabra, porque él quería agradar a Dios. ¿Ve? Ya soy salvo, pero ahora quiero agradar a Dios. Es como aquella relación de jóvenes que son novios. El principio, ¿verdad? El joven la corteja y desea hacer cosas bonitas para ella, para un día casarse. Pero luego entonces quiere decir que cuando yo me case ya no hago más cosas bonitas, porque al final y al cabo era para casarme. No, ahora lo sigo haciendo porque ya estoy casado. Así. Entonces eso es una realidad en la vida cristiana. No hacemos las cosas para ser salvos, hacemos las cosas porque ya somos salvos. Hermoso pensamiento, pastor. Y Primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 2 tiene una enseñanza muy interesante. Yo la voy a buscar poquito a poco acá para que podamos escucharla. Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 2 dice así: y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y como este texto hay varios que nos hablan, como usted decía, que la palabra de Dios, como venimos estudiando, no solamente para salvarnos, sino que también es para crecer. Hay muchas personas que podrían pensar, bueno, ya creo en Dios, ya conozco algo de Dios, así que no importa cómo sea mi comportamiento o mi vida o mi testimonio, ahora como yo ando con Dios, Dios acepta todo. Así es. No es lo correcto. La Biblia dice que cuando verdaderamente estamos con Dios, entonces la palabra de Dios nos va transformando. No hay forma de que usted y yo seamos salvos en las mismas cosas de nuestro pasado. Dios nos salva de nuestro pecado y no para continuar en las mismas cosas que hacíamos antes. Pastor. Así es, un día Jesús dijo: ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Así es, pastor, y hay que vivir en obediencia a nuestro Dios. Y hay una parte acá que hablaba acerca de los cristianos de la Edad Media que precisamente veníamos hablando toda esta semana, que una vez ellos conocieron la salvación, ellos estuvieron dispuestos incluso hasta dar su vida para seguir los caminos que Dios quería que ellos siguieran. Sí, el concepto es: vivieron para Cristo Jesús. Amén. Cuando tú y yo estamos dispuestos a vivir para Cristo Jesús, si un día nos toca morir por Cristo Jesús, no vamos a tener ningún problema. El problema es que muchas veces nosotros nos enfocamos en puede ser que un día me toque morir por Cristo Jesús, pero en el presente no me estoy llenando de Cristo Jesús, no estoy llenándome de su palabra, no estoy considerando su palabra ni llenándome de sus promesas. ¿Cómo puedo yo pensar que un día voy a estar dispuesto a morir por Cristo Jesús si no he estado dispuesto a vivir una vida para Cristo Jesús? Estos hombres hicieron de la palabra de Dios su vida. Amén. Hicieron de la palabra de Dios su alimento. Hicieron de la palabra de Dios
su sustento diario. La pregunta es, ¿de qué estás llenando tu vida? La pregunta es, ¿de qué te estás alimentando? ¿De qué estás llenando tu mente? Porque ciertamente hay un dicho que dice, somos lo que comemos. Entonces, si tú te llenas de la palabra de Dios, quiere decir que un día ahí va a haber un cristiano fiel, un cristiano lleno de las promesas de Cristo Jesús, lleno de las promesas de su palabra. Y enfrentemos lo que enfrentemos, vamos a poder decir un día, como dijo Martín Lutero, como escribió, castillo fuerte es nuestro Dios. Amén, pastor. Hermosas palabras, y con esta idea vamos a culminar nuestra lección de esperanza de esta semana. Les invitamos a estudiar para la próxima semana también una hermosa enseñanza preparada para nosotros, y nos despedimos por supuesto con una palabra de oración por nuestro pastor Fran Arias. Pastor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Despídanos de este programa en oración. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por el estudio de tu palabra. Ayúdanos a llenarnos de ella y a través del trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida poder contemplar a Cristo Jesús, entender que por gracia somos salvos y poder un día vivir para ti, y si nos toca morir por ti, lo haremos con gusto. En el nombre de Jesús, amén. Amén.